El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. El tema en esta oportunidad, la sociología. ¿Cuál es la relevancia de esta ciencia? ¿Cómo la podemos vincular al diario vivir de la sociedad salvadoreña? Para ello me acompaña el máster René Martínez, sociólogo, docente universitario y por supuesto con una larga trayectoria en la enseñanza académica a nivel superior en nuestro país. Máster, gracias por aceptar mi invitación y poder conversar de este tema tan vital para la sociedad salvadoreña. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia, teleaudiencia en este caso, y siempre aprovecho para mandar un saludo a todos los salvadoreños internacionales, lo que algunos llaman la diáspora, porque en los últimos años se han convertido en un factor de incidencia en la política nacional. Y de hecho aprovechamos para saludar a todos nuestros cibernautas que nos sintonizan a través de las multiplataformas de redes sociales, cables Tigo y Claro a nivel nacional y la señal abierta de televisión, la potente señal de Canal 67 en toda la República. Máster, ¿cómo inicia esta trayectoria de estudiar sociología? ¿Qué recuerda usted cuando termina su bachillerato y tiene que tomar esa decisión de iniciar una formación superior? ¿Por qué sociología? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que en los años 70, en 1975 yo estaba estudiando séptimo grado en el tercer ciclo general Francisco Menéndez. Oye, es el Albert Camus, ¿no? Ahí está, digamos, a un costado de la Universidad de El Salvador. Entonces se dio la marcha del 30 de julio. Entonces nosotros teníamos profesores que eran profesores organizados, nos motivaron. Los estudiantes de la universidad llegaban al tercer ciclo y en la cancha de básquetbol llegaban a presentar obras de teatro, hacer sátira política, etcétera. Entonces nos entusiasmamos y cuando se da ese día de la marcha del 30 de julio, salimos como alrededor de 15 estudiantes de séptimo grado. Yo tenía 13 años entonces, participamos en esa marcha y ahí obviamente pues conocimos en carne propia y en miedo propio lo que significaba la palabra dictadura, lo que significaba la palabra masacre. Entonces eso ya despertó un poco más, digamos, la inquietud mía por la cuestión social y política. Ya estando en bachillerato, pues eso, yo ya tenía militancia en las organizaciones populares vinculadas al FMLN de la guerra. Te hago la aclaración, el FMLN de la guerra no es el mismo FMLN después de los acuerdos de paz. Y entonces ahí fue donde, en ese momento de juventud, yo pensaba de que el triunfo de lo que nosotros llamábamos la revolución social estaba a la vuelta de la esquina. Entonces ahí decidí y dije yo, bueno, si hay un triunfo de la revolución, de la lucha armada, lo que se van a necesitar son sociólogos. Y ya con todo lo que yo había leído, porque ya había leído muchísimo de teoría sociológica, entonces ahí decido estudiar eso. Todos mis compañeros, pues yo estudié en la ENCO, en la Escuela Nacional de Comercio, todos se fueron por el lado de contaduría pública, administración de empresas, y yo fui el único que me fui por el lado de la sociología. Realmente estaba enamorado de la sociología, sigo enamorado de la sociología, y así fue como decido estudiar una carrera que posteriormente tú te das cuenta de que espacio en el mercado laboral no tiene mucho, ¿no? Pero jamás me he arrepentido de esa decisión que tomé. Toda
la historia política y mi historia como individuo tiene que ver precisamente con una serie de hechos vinculados a la sociología. Y obviamente en ese proceso, pues, el ir combinando, estar en una lucha armada en los años 80, yo lo iba comparando con todo lo que estábamos en ese momento leyendo, ¿no? Entonces hay una trayectoria aplicada y una trayectoria teórica sobre la sociología. Estaba claro de que lo que necesitábamos era la transformación del país. Eso me permite a mí tener mi propia interpretación de los sucesos en El Salvador. O sea, por ejemplo, cuando se hablan de obviamente así es, ¿no? La traición, que yo le he llamado la traición más grande de la historia que comete el FMLN, y es una traición tan grande que eso vincula a todos los que estuvimos metidos en eso, ¿no? Pero yo estoy escribiendo algo que se llama Las dos guerras, porque una cosa fue la guerra que nosotros como militantes, como masa, como dirigentes estudiantiles o gremiales llevábamos a cabo, y todos los principios que teníamos en mente, pues uno de ellos obviamente era combatir la corrupción, ¿verdad? O sea, todos esos principios son válidos. Teníamos claro una transformación del país iniciando con un gobierno amplio, y la otra guerra fue la guerra que llevaban a cabo los que hoy son los líderes del partido FMLN, ¿verdad? Que tenía que ver con cuestiones muy personales, ¿verdad? Que tenía que ver con cuestiones vinculadas a la corrupción, ¿verdad? A mí me gusta mucho una frase de Pepe Mujica que dice que el dinero y el poder no corrompen a nadie, ¿verdad? Sino que el dinero y el poder, dice Mujica, revela quién es uno en verdad. Entonces, quienes cayeron de parte del FMLN en todo ese proceso de corrupción, impunidad, traición a los principios, traición a más de 100,000 muertos durante la guerra, en realidad no es que hayan sido comprados por el dinero, sino que ese dinero al cual tuvieron acceso reveló quiénes eran ellos, ¿verdad? En realidad, me he mantenido en ese proceso. Después de la firma de los acuerdos de paz, yo continué, ya era profesor universitario, y entonces yo decidí que mi lucha, o sea, de ahí me desligo del FMLN cuando empecé a ver todo ese tipo de situaciones, y comprendí que mi lucha tenía que ver con agarrar la sociología y convertirla en un instrumento de denuncia y de propuesta. Y es así como empiezo a tener vigencia, digamos, en un medio de comunicación, en Colatina, publicando una columna. Esa columna la vengo publicando desde el año 2000. A estas alturas llevo 1,149 artículos publicados. Y yo comprendí que la lucha tenía que ver por ese lado, entonces se ha convertido en una forma, si querés, de ir interpretando la realidad, haciendo propuestas. Ahí yo, revisando los artículos que tengo, he hecho una compilación que voy a ver cómo la publico del año 2010 para acá, donde yo voy señalando pues todo ese proceso de corrupción gradual que iba teniendo el FMLN. Yo lo iba como planteando, si querés, en los artículos, aunque obviamente el apoyo en ese momento era no al FMLN como FMLN, sino que el apoyo a lo que todavía nosotros, muchos, pensábamos que era la propuesta válida de transformación del país, ¿verdad? Y cuando yo reviso esos artículos y los junté, me doy cuenta ahí de que la denuncia siempre estuvo presente, ¿verdad? Solo que los líderes del FMLN estaban en otro rollo, pues, como dice la gente, ¿verdad? Y su promoción, cuando usted ingresa al ciclo 1, ¿cuántos eran y cuántos logran coronar la carrera? Yo entré en el año 83, entonces le llamamos la universidad en el exilio, porque la universidad estaba tomada por el ejército. En el año 83 hay una apertura de la universidad, se alquilaron una serie de locales en el centro de San Salvador. Entonces entramos a sociología en ese año 13. De esos 13, solo 2 habíamos escogido la carrera. Los otros 11
llegaron a sociología porque era lo que les quedó como espacio, como segunda opción para entrar a la universidad, ¿no? Y de esos dos, solo yo era el que sabía por qué quería sociología. El otro compañero, que después fue una parte también del proceso organizativo durante los 80, el otro compañero había confundido un poco la sociología con el trabajo social en ese momento, pero digamos que se quedan. Entonces, de los 13 que entramos, los que nos graduamos como sociólogos, allá por el año 91, o sea, tuvimos que echarnos un buen rato, todo por la cuestión de la guerra, solo nos graduamos 2. De esos 13 nos graduamos 2. Incluso durante todos los 80 y los 90, la matrícula de sociología siempre ha sido bastante exigua. Hubo un poco de mayor matrícula en los años 90 finales, pero mayor matrícula estamos hablando de 25 estudiantes. Y de esos 25, la mayoría pensaba o tenía una interpretación de la sociología distinta a lo que realmente es. Siempre ha sido una convocatoria muy, muy pequeña, pero yo siempre he considerado que la sociología es una herramienta fundamental que lastimosamente ni siquiera en el gobierno del FMLN se tomó en cuenta. Entonces, por lo general, tú ves que la política o la asesoría en parte de la política, por lo general lo que hacen es buscar a abogados, politólogos, pero sociólogos no. Eso ha cambiado con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y te lo digo no por el hecho de que, digamos, yo sea un invitado recurrente en algunos medios, sino que hay otros compañeros. Pues hay otros compañeros que son sociólogos que algunos de ellos están trabajando como asesores en la Asamblea Legislativa, otros están teniendo presencia en la política nacional con sus formas de interpretar. Muchos son invitados también como analistas a distintos medios de comunicación. Y de alguna forma creo que podemos incidir, ¿no? Podemos incidir en algunas decisiones, o al menos podemos monitorear qué es lo que está sucediendo, porque esa es la parte que falta, ¿no? O sea, la gente ve el proceso, hay un proceso de transición importante que se está viviendo. Alguien tiene que sentarse a monitorear, a decodificar y a sistematizar lo que está sucediendo, y al menos en mi opinión yo creo que los sociólogos somos los llamados a eso, ¿no? Los politólogos lo van a hacer y van a poner énfasis en su objeto de estudio, por supuesto. Nosotros lo vamos a poner en el nuestro, pero lo importante es que se vaya sistematizando lo que está sucediendo en el país, porque no es cosa fácil lo que hemos vivido prácticamente a partir del año 2019 con el triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales. ¿Qué es sociología? ¿Qué debemos entender realmente desde esa óptica que usted nos está ilustrando para no confundir términos? Y por supuesto este es un programa que busca educar y orientar a la teleaudiencia y cibernautas. Mira, la sociología es una ciencia que estudia, el objeto de estudio particular nuestro es la estructura social, y en el marco de la estructura social uno de los aspectos que más abordamos es el de las relaciones sociales. O sea, la sociología no es como se pueda pensar en términos comunes y corrientes del estudio de la sociedad, porque si decimos que es el estudio de la sociedad, pues ahí también entra la psicología social, entra una serie de ciencias. Entonces nosotros al definir qué es la sociología, decimos que es la que estudia específicamente todo el proceso de formación y transformación de la estructura social, entendiendo por estructura social los grupos de personas con características más o menos homogéneas, y que al interior de sus relaciones, tanto de su propia estructura en relación con las otras, ponen en evidencia relaciones de poder. Esa es la sociología en sí. Entonces, ahora, más que estar escribiendo sobre lo que está sucediendo, que es importante, ¿no? Yo tengo claro que la sociología también tiene como misión transformar la realidad. O sea, si nosotros nos quedáramos en la simple cuestión teórica, pues
casi que llegaríamos a ser como charlatanes, ¿no? Entonces, la sociología tiene que ver, y así lo aprendimos en la formación de los 80, tiene que ver con el hecho de que vos comprendés la realidad, pero la comprendés para transformarla, ¿va? Uno no puede transformar lo que no comprende. Si yo no comprendo cómo funciona algo, no puedo transformarlo. Entonces lo primero es comprenderlo, pero no me puedo quedar en ese plano, sino que tengo que transformarlo. La sociología tiene muchas vertientes también, no tiene muchos enfoques. Hay líneas de sociología que son las que defienden el estado de cosas, es lo que nosotros llamamos la sociología funcionalista, que es toda aquella corriente teórica que lo que hace es tratar de justificar y explicar la realidad en función de los intereses de lo que nosotros llamamos la clase dominante, o sea, en función de los intereses de los grandes empresarios, por decirlo en otras palabras, ¿no? Esa es una línea de la sociología. Hay otra que llamamos la sociología crítica, que comprende que esta situación que vivimos, o este sistema económico en el cual vivimos, no puede ser la aspiración de la inmensa mayoría, ¿no? Porque es un sistema económico que está basado en la expropiación y en la desigualdad social. Ahora, se presenta como un sistema exitoso, pero cuando uno mira los datos, y los datos son el mejor retrato, ¿no? Cuando uno mira los datos te das cuenta de que estamos viviendo en un sistema económico que está basado precisamente en mantener en condiciones bastante deplorables a la inmensa mayoría de la gente. Entonces esa es la línea de la sociología crítica. En este momento yo estoy tratando de articular una serie de columnas que pienso publicar, y le he llamado tentativamente la sociología en los tiempos de Nayib Bukele, porque hay así como estamos reinventando, y la palabra que utilizo mucho, estamos reinventando el país, tratando de que esta reinvención no sea como las anteriores que nos vendieron. También hay que reinventar conceptos muy propios de la sociología, como el concepto de revolución social, gobernabilidad, estructura política, ver cómo se están llevando a cabo las relaciones sociales dentro de eso que llamamos la estructura social. Y ahí es donde más o menos vamos viendo cómo podemos aportar en ese proceso de transformación en función de lograr lo más importante para nosotros, o la misión del sociólogo, que es dejar la sociedad mejor de como la hemos encontrado. Esa es digamos, la gran propuesta y la gran apuesta de la sociología crítica. Y crítica no significa que vas a criticar per se al gobierno de turno, por decirte algo, ¿no? Sino que crítico significa que se va reinventando a sí mismo. O sea, sociología crítica significa que vos te tomás los conceptos propios de la ciencia, pero los vas readecuando, pues. Los vas retroalimentando, e inclusive los vas desechando y vas construyendo otros, en función de darle un seguimiento más objetivo a lo que está sucediendo, particularmente en las coyunturas, que es donde uno puede lograr ver cuál es la lógica, porque todo tiene una lógica. Y en ese punto, si nosotros logramos descubrir cuál es la lógica, creo yo que tendríamos mayores elementos de juicio como para ser tomados en cuenta como parte de esta ciencia social. Y la idea es incidir desde la sociología, por ejemplo, en la formación de las políticas públicas, por decirte algo. Maestro, ¿qué sucede con la estructura de la sociedad salvadoreña? ¿Ha ido cambiando o se mantiene desde que somos república en un modelo? Mira, en términos esenciales el modelo económico es básicamente el mismo, ¿no? Es un modelo económico que se ha ido maquillando, si tú quieres. Ha habido ciertos énfasis en momentos determinados, producto de las coyunturas económicas a nivel planetario. La estructura social se ha ido modificando, pero modificando en cuanto a sus características internas, pero no se ha ido modificando en cuanto a las relaciones de poder que tiene con los otros grupos de esa estructura social. O sea, si nosotros hacemos un recuento de nuestro país y nos vamos, qué sé yo,
siglo XIX, por decirte algo, en la segunda mitad del siglo XIX, nosotros encontramos lo que llamamos la primera gran acumulación de capital que se da en El Salvador, producto de la expropiación de las tierras comunales y los ejidos. Eso te deja una enorme cantidad de población salvadoreña en condiciones peores de las que estaba antes, porque son expropiados de todo. Eso permitió la formación de lo que hoy conocemos como la oligarquía salvadoreña, una oligarquía que siempre ha ejercido el poder detrás de bambalinas, una oligarquía vertical, feroz, bastante torpe, diría yo, en términos de readecuación de la realidad, pero que al final ha sido la que ha estado detrás de no solo los presidentes que estuvieron en la segunda mitad del siglo XIX, sino que todo lo que fue la dictadura militar en el siglo XX, y ha seguido estando detrás cuando llega la guerra civil, llega Arena, después llega el FMLN. Entonces ese grupo de la estructura social llamado oligarquía siempre ha estado detrás y siempre ha detentado el poder y ha sido lo que llamamos el poder fáctico, ¿no? Ahora, la estructura en la cual nosotros podemos incluir a todos los otros grupos de la sociedad, obviamente ha ido modificándose en términos de la modernización que hemos vivido, pero como te digo, la relación entre unos grupos y otros siempre ha sido la misma. Es más, el proceso de desigualdad social en El Salvador se fue incrementando durante todo el siglo XX. Entonces la distancia que media entre los ricos y los pobres, en lugar de irse resolviendo favorablemente para las mayorías, se ha ido incrementando. Es decir, la diferencia entre un rico y un pobre de inicios del siglo XX era menor que la diferencia entre un rico y un pobre a inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XX se da la otra gran acumulación originaria de capital. Decíamos que en el siglo XIX tenía que ver con las tierras comunales y los ejidos, pero a finales del siglo XX se da otra expropiación a la población salvadoreña, y eso fue la expropiación de los bienes públicos. Cuando estamos hablando del proceso de privatización de la energía eléctrica, de las pensiones, de las telecomunicaciones, es una forma, si tú quieres, de expropiación. O sea, ya no nos podían expropiar las tierras comunales porque no teníamos ni ejidos, entonces nos expropian los servicios públicos, que son los que en las condiciones de desigualdad social que vivimos pues muchos países. Los servicios públicos, si querés, eran una pequeña muestra de lo que significa ser ciudadano, ¿verdad? Porque al menos tenés acceso a esos servicios. Sin embargo, son privatizados, son expropiados y nos deja en condiciones de desigualdad mucho mayores. Muchas gracias, Máster René Martínez, por esta primera parte del programa y por ilustrarnos sobre este concepto y cuál es el contexto también de la sociología en nuestro país. Al regresar, conoceremos más de la opinión de nuestro invitado, vinculando la sociología al estudio del fenómeno de la violencia en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Nuevamente un saludo para todos nuestros televidentes y cibernautas. Quiero aprovechar este momento para expresar mis muestras de solidaridad a la corporación policial, a la familia del subinspector de Odanes, quien falleció ayer en el accidente de tránsito entre la intersección del Boulevard Monseñor Romero y el Boulevard de los Próceres. Nuestras muestras de apoyo, de solidaridad. Conocía la trayectoria del subinspector de Odanes, un patriota, un ciudadano, un gran policía, un ciudadano ejemplar, por supuesto también con las otras víctimas. Hay personas que todavía se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, para quienes elevamos
nuestra plegaria, nuestra oración al Señor para que tenga misericordia y salvaguarde las vidas de estas personas, así como las familias de la otra persona que también se confirmó en las primeras horas que había fallecido. Un ciudadano ejemplar, también un servidor del movimiento cristiano Castillo del Rey, para su esposa, para sus 3 hijos, toda nuestra fraternidad y amor para que el Señor Jesucristo les pueda brindar el consuelo y la fortaleza en este momento. De igual manera, continuamos revisando el tema en esta oportunidad, que es la sociología. Y para ello me acompaña el máster René Martínez, quien es sociólogo y docente universitario. Máster, ¿cómo podemos vincular también la sociología al fenómeno de la delincuencia, de la violencia y sobre todo el tema de las pandillas criminales que afectaban al país desde 1992? Establecieron con su llegada de Los Ángeles, California, donde es su casa matriz del crimen, del delito y la maldad, llegan a El Salvador, encuentran a las pandillas criollas, aquellas que usted y yo encontrábamos en los diferentes barrios, comunidades, colonias, parques en el centro histórico, pero que no eran criminales. En aquel momento mis compañeros y yo les decíamos vagos, personas que si quería uno les daba una moneda, pero tampoco lo amenazaban. ¿Cómo vinculamos la sociología al estudio del fenómeno criminal y específicamente de las pandillas en El Salvador? Mira, la violencia en el caso de El Salvador es un tema obligado. O sea, si la sociología tiene como objeto de estudio la estructura social, entonces dentro de esa estructura social la delincuencia ha cumplido una función no solo como expresión de la desigualdad social que hemos vivido, sino que también han cumplido, o sea, esos grupos delincuenciales han cumplido una función política y una función ideológica también, que tiene que ver con el hecho del control social. O sea, las pandillas, como te digo, en todos los países del mundo, los grupos delincuenciales o la delincuencia común surge a partir de la desigualdad social, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, etcétera, ¿no? Eso estamos claros. Ahora, ¿cómo es que llegan a convertirse en lo que llegaron a ser en el caso de El Salvador, que sobrepasaron el ser la expresión de la desigualdad social y se convirtieron en, yo les llamé en un momento determinado que los grupos delincuenciales en El Salvador, amparados en un estado delincuencial, sobre todo con Arena y el FMLN, se llegaron a convertir en los funcionarios invisibles del Estado o en la parte oscura, porque lo que hay ahí es todo un proceso de conspiración. Ahora, la violencia como tal, nosotros como sociólogos debemos estudiarla, pero en función de ofrecer propuestas de solución a la misma, ¿no? Sobre la violencia en El Salvador, hasta antes del último año, si querés, si nosotros juntáramos todo lo que se había escrito sobre violencia, llenamos un edificio. O sea, nosotros podríamos llenar, con todo lo que se ha escrito sobre violencia, podemos llenar un edificio, y sin embargo la violencia, en lugar de irse resolviendo como problema principal de la población, se fue incrementando. Y ese era el problema principal de la gente, ¿no? Si uno revisa las encuestas de los últimos 20, quedémonos en 20 años, si uno revisa las encuestas de los últimos 20 años, cuando a la gente le preguntaban cuál es el principal problema, te decían la delincuencia, siempre. Entonces, teníamos que entrar a resolver el problema, que era el problema de la delincuencia, una delincuencia galopante, que crece de ese proceso que tú estás mencionando, ¿no? Cuando vienen de los Estados Unidos para acá y se topan con los grupos, si querés hasta folclóricos de las pandillas en el caso de El Salvador, va a ser unas pandillas como la Mao Mao, eran grupos casi que de vagos. Llegan a otro carácter, pero de ese punto, que digamos que era casi que folclórico, llegan a controlar 20 años después casi el 80% del territorio nacional
y eso hace totalmente inocuo al Estado, y llegan a tener en sus filas alrededor de, según cálculos de inteligencia, alrededor de 80,000. Ahora, ningún país era viable, o ningún país es viable con una delincuencia de ese tamaño. O sea, no es viable la economía, no es viable el desarrollo de la cultura, no es viable incluso la construcción de otra sociedad, no es viable si tú tienes ese problema. Entonces tenías que entrar a resolver el problema, y eso nos lleva al uso del régimen de excepción como un instrumento que le da mayor operatividad tanto al ejército como a la policía. Tenías que resolver el problema del saneamiento del órgano judicial, ¿no? El saneamiento de la Policía Nacional Civil misma. Tenías que entrar a todo eso para resolver el problema, y obviamente si estamos hablando desde la sociología lo vemos así, ¿no? De una relación entre crimen, castigo y control social, tenías que entrar a construir obviamente un penal de ese tamaño, pues, porque no solo se trata de capturar a los pandilleros, sino que se trata de meterlos y de garantizarle a la gente que no van a salir de ahí. Porque no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de carteristas, no estamos hablando de que alguien se encontró a otro un poquito más tonto que él y lo estafó, ¿no? Con quienes inclusive podríamos hablar de segundas oportunidades, ¿verdad? O no estamos hablando de alguien que robó para darle de comer a sus hijos o para comprar medicina. Estamos hablando de criminales de otro tipo. Bueno, me imagino que seguramente tú, Ricardo, hemos visto durante todos estos años videos, imágenes de toda la crueldad que llevaron a cabo estos delincuentes, ¿no? Acá se hicieron virales videos en los cuales se les ve descuartizando a las personas. O sea, yo recuerdo uno que se hizo viral allá con los trabajadores que asesinaron en Opico. O sea, ahí se miraba el video, entonces un tipo con un machete descuartizando a los trabajadores que habían asesinado, fumando y chistando, pues, sobre lo que estaba sucediendo, o a los que quemaron en un microbús en 2010 aquí en Mexicanos, etcétera. O sea, eso estamos hablando ya de otro tipo de criminales que necesitan otro tipo de, digamos, de pena. Ninguna pena y ninguna condición en la cual estén ahorita este tipo de criminales se puede comparar con la pena perpetua, pues, a la que ellos condenaron a las familias de los familiares que fueron asesinados. Que ahí Petro salió hablando de que parecía un campo de concentración y todo. Bueno, eso es ver la historia desde la lógica del victimario, no verla desde la lógica de la víctima. Si a un criminal lo condenan a 30 años, a 40, y si tiene suerte, en 30 o 40 años va a salir libre. Pero la familia, digamos, a la cual asesinó en caso hipotético, ¿no? Este delincuente, va a continuar con la pena, porque la muerte no tiene una segunda oportunidad. Ahora, la violencia como tal, históricamente en El Salvador va más allá de las pandillas. En 1854, o sea, apenas con la fundación de lo que hoy conocemos con la República de El Salvador, en 1854, en El Salvador se decretó la pena de muerte porque la delincuencia era insoportable. 1854. En 1900, si quieres pasamos toda esa segunda mitad del siglo XIX en condiciones de ese tipo de violencia. En 1917 salió en el periódico una nota donde decía de que, más o menos decía algo así como: a todo aquel que se le encuentre responsable de robo, hurto, contaminación de los ríos, tala de bosques, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Violaciones, va a ser pasado inmediatamente por las armas, o sea, va a ser fusilado. Y no pasó nada. En 1947 El Salvador tuvo, del conteo que se hacía entonces, alrededor más de 1,000 asesinados producto de la delincuencia. O sea, en 1947 estoy seguro que no había medios de comunicación de este tipo que pudiera cubrir realmente lo que sucedía. O sea, la violencia siempre ha estado, porque la violencia ha sido un mecanismo de control social. O sea, tú usas la violencia y tú usas a los grupos delincuenciales para tener una sociedad en el miedo, para que el miedo se convierta en el consejero
político electoral, ¿verdad? Y esa es una forma de someternos. Incluso las pandillas llegaron a otro proceso de expropiación, porque las pandillas no solo controlaban el territorio, el 80% del territorio, sino que también las pandillas te expropian la comunidad, porque ellos son los que deciden si tú entras o no entras y a qué horas entras. Las pandillas te expropiaron las casas, o sea, las familias salvadoreñas no podían salir, qué sé yo, a pasear y dejar sola su casa en las zonas más conflictivas, porque si regresaban ya encontraban a otra gente adentro. Entonces te expropiaron las casas, te expropiaron la comunidad, te metían la mano en el bolsillo, porque toda esa, digamos, esa famosa renta que se cobraba, en su inmensa mayoría se la cobraban a los mismos empleados, pues. O sea, ya teníamos y tenemos todavía, ¿no?, un salario mínimo bastante deplorable, y eso lo hacían aún más mínimo porque te cobraban renta. Entonces tú ponías una, qué sé yo, una tiendita, o te ponías a vender pan francés o lo que sea, ¿no? Y sabías que parte de tu esfuerzo tenías que dárselo a ellos, entonces estaban metiendo la mano. Expropiaron la noche también, porque tú no podías salir de noche. Entonces tenían expropiado el país. Si querés lo podemos, haciendo un símil, ¿no?, podríamos decir que esa fue otra privatización, ¿va?, de la comunidad, de la noche y de las casas. Entonces había que recuperar eso. Y la acción más democrática que se podía tomar, así lo veo yo, era resolver el problema de la delincuencia. Es lo más democrático, porque es lo que a la gente le preocupa. Después de eso ya te puedes meter a lo que es el problema originario, que es el problema de las causas de esa delincuencia. Entonces aquí ya tenés que meterte con inversión social, inversión pública, inversión privada, mejora sustancial de la educación, la salud, el deporte, la cultura, más oportunidades. Porque si tú si resuelves el problema, pero luego no resuelves las causas del problema, al cabo de unos años va a volver a resurgir eso. Y estamos claros, esa es la presión que nosotros hacemos como sociología, como sociólogos, es de que estamos de acuerdo pues con la forma en cómo se ha resuelto el problema, pero ahora entrémosle a la parte de la inversión social. Eso tiene que ver con todos los proyectos que está mencionando actualmente el gobierno del presidente Nayib Bukele, y que en esa lógica de lo que nosotros hemos visto al menos, son los que van a ser la prioridad en su segunda gestión, ¿verdad? Máster, desde la visión de la sociología, esta estructura de poder de las pandillas que habían logrado desarrollar en gran parte del territorio y de la sociedad salvadoreña ha perdido su fuerza, está desarticulada. ¿Cómo lo ve usted desde la visión de la sociología? Están desarticuladas. Eso no significa que estén acabadas. O sea, se les quita el poder de incidencia, se les quita el control del territorio, se les quita la posibilidad de armar todas las estructuras de actos delictivos. O sea, los desarmas en ese sentido. Pero, bueno, aparte de que hay reductos todavía, porque hay algunos lugares donde la gente te dice, mire, todavía hay pandilleros ahí, ¿no? Eso ya tiene que ver con la fase de extracción, ¿verdad?, del plan control territorial. Entonces están desarticuladas, pero un fenómeno como la delincuencia tú nunca lo puedes dar por muerto hasta que está muerto. ¿Por qué? Porque la delincuencia no solo es una cuestión que afectó a El Salvador, por mencionar algo, sino que, y quedándonos un poco en pequeño, ¿no?, es un problema de toda la región centroamericana. O sea, es un problema local, pero que tiene implicaciones y tiene premisas transnacionales también, porque la delincuencia tú la usas para el control político, pero también la usas para contrabando, para lavado de dinero, para tráfico de drogas, para tráfico de personas. O sea, en una sociedad sojuzgada por la delincuencia, tú puedes impulsar todo eso. Por eso es que el resolver el problema acá ha hecho de que nos convirtamos, obviamente, en el punto de admiración de mucha gente que sufre la delincuencia, pero también en punto de ataque de todos aquellos que no quieren que se resuelva. Ahora, hay que continuar, se debe continuar con esa fase de extracción
debe garantizar que van a cumplir, digamos, el castigo social, porque la única forma de pago que tiene un criminal, y eso no retribuye el daño causado, la única forma de pago que tiene es el con tiempo, ¿va? O sea, ¿con qué paga un delincuente el dolor de haber matado a personas? Lo paga con tiempo social. Entonces tiene que garantizar que va a hacer ese pago, pero tienes que garantizar que ese fenómeno no se vuelva a reproducir, no se vuelva a reproducir. Por eso no podemos dar o no nos podemos sentir satisfechos 100% de que esto ya se acabó. Sí están desarticuladas, ¿no? Obviamente han perdido todo el poder que tenían, pero hay que llegar hasta, o sea, como dice la gente, ¿va? Esta lucha es hasta ver a Dios, ¿va? Hasta que se termine con todo el hecho, hasta que lleguemos a ser una sociedad como esas que nosotros vemos a veces en Europa, en el caso de Europa, de que si hay un asesinado, se arma toda la alarma en la sociedad por un asesinado. Y se establecen medidas bastante duras, etcétera. Entonces, a ese punto es el que tenemos que llegar nosotros, porque más que estar contando muertos, ¿verdad? Es el momento de estar contando buenas noticias. O sea, el ideal, si quieres un poco utopista, que yo tengo como sociólogo, es que antes veníamos y nosotros contábamos muertos hasta que los muertos se hicieron un número que no tenía rostro. O sea, nosotros decíamos, hubo 30 muertos o 40 muertos. Entonces, pasar de eso a decir, tenemos días con 0 homicidios, esa es una buena noticia. Y más adelante mi ideal es que estemos contando, en lugar de decir hubo tantos muertos, que nosotros estemos diciendo hubo tantos salvadoreños que se graduaron de la universidad, hubo tantos salvadoreños que triunfaron en la cultura, en el deporte, qué sé yo, en todas las oportunidades que la sociedad pueda brindar. Al fin y al cabo, toda la lucha que se ha hecho en este país y toda la sangre que se ha derramado era en función de eso. En la guerra civil, como te digo, fueron alrededor de 100,000 muertos, pues. O sea, entonces sí veíamos una dictadura. Yo iba a las marchas en los años 70 y sabíamos de antemano que esa marcha iba a ser reprimida. O sea, a mí me tocó en términos personales ir a levantar una enorme cantidad de muertos, pues. O sea, llegaban, los reprimían. Nosotros regresábamos, bueno, yo estaba bastante joven, yo entonces regresábamos, no sé ni de dónde, sacábamos un pícaro, un camión y empezábamos a subir los muertos que dejaba los cuerpos de seguridad del Estado y el ejército, y eran masacrados, pues. O sea, ahí te estoy diciendo que mirábamos personas con prácticamente partidas por la mitad a fuerza de balazos. Eso era dictadura. Y después llegaba el ejército, lavaba, y al día siguiente te decían que había habido un muerto o algo así, ¿no? O sea, no tenemos que volver a una situación de ese tipo. Entonces, toda esa sangre que se derramó en la década de los 80 y 70, más toda la sangre que se derramó producto de la guerra social que implicó las pandillas, que tienen alrededor de 120,000 muertos. O sea, estamos hablando de más de 200,000 muertos. Esos 200,000 muertos son el costo de construir la democracia. Yo escuchaba a la oposición política decir que el régimen de excepción y el control de las pandillas, el costo, dicen ellos, es la pérdida de la democracia, o que el costo ha sido la pérdida de algunos valores, en primer lugar, de algunos derechos. En primer lugar, el régimen de excepción lo que hace es suspender algunos derechos, pero decir que el costo de acabar con la delincuencia es la pérdida de democracia o la suspensión de los derechos es ver la historia o ver el problema desde la óptica del victimario. El costo de la delincuencia son esos 120,000 muertos producto de la guerra social de las pandillas. Ese es el costo. La suspensión de algunos derechos, si vos querés, es el sacrificio que se tiene que hacer, un sacrificio inevitable, pues, porque de otra forma no hubiéramos podido resolver hasta el punto en que hemos resuelto la delincuencia. Si hubiéramos seguido con los mecanismos anteriores, te digo, de 80,000 hubieran pasado a 100,000, a 200,000, hasta controlaran todo el territorio, ¿no?
Entonces, si eso es así y si la violencia ha sido una variable interviniente en toda la historia de nuestro país, es evidente que nosotros como sociólogos debemos tomarlo y empezar a reconstruir eso que podríamos llamar la sociología de la violencia. Máster, ¿hacia dónde va la sociología en El Salvador? ¿Cuál es su proyección, su estudio prospectivo de la sociología durante la presente década? Yo espero que construyamos, que es alguna construcción permanente, ¿no? Eso de la sociología crítica. Espero que como país nos convirtamos en referentes sociológicos en el estudio de, y tú lo mencionaste acá, el estudio de la violencia. O sea, nosotros como sociólogos debemos tener esa sociología de la violencia, debe ser un referente a nivel latinoamericano sobre cómo se aborda o cómo se explica. Debemos ser referentes también en términos de sociología con todo lo que es la migración, ¿verdad? Porque somos un país que tenemos lazos y condicionamientos migratorios bastante fuertes. Inclusive si ahora el país, si en este momento dejara de haber, los salvadoreños dejaran de emigrar, todavía nosotros tendríamos que pasar 25 o 30 años y todavía estaríamos condicionados por el flujo migratorio previo, ¿no? Entonces debemos sobre todo ser una sociología que acompañe la transformación del país. O sea, yo no veo ningún problema en eso. Debemos acompañar la transformación de este país de la forma en que estamos obligados como científicos sociales. Eso obviamente no significa tener una posición genuflexa respecto de los gobiernos, porque si sos sociología crítica, acompañás, proponés, ayudás, pero también cuando hay alguna cuestión que uno considere desde la sociología que hay que señalarla como no del todo positiva, entonces hay que verlo, ¿no? En todo caso, nosotros debemos tener una imagen de esa reinvención del Salvador que queremos. Máster René Martínez, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación y el poder en esta oportunidad desarrollar una ilustración y un enfoque de la relevancia y el objeto de estudio de la sociología. Seguiremos abordando otra serie de temáticas siempre vinculadas a la prevención de la violencia, a este contexto que forma parte principal de la producción de este programa. Al contrario, muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Ha sido un gusto estar acá compartiendo contigo. Así ha sido la participación del máster René Martínez, sociólogo, docente universitario, articulista, columnista de medios impresos y digitales. También usted lo puede seguir en sus redes sociales como un analista político y de sociología de nuestro país. A usted, amigo y amiga televidente cibernauta, recuerde, el suicidio es la muerte más prevenible de todas. Abrace la vida. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.